romboidea. Vean que esa fosa en su parte media tiene un surco. ¿Cómo se llama ese surco? Medio posterior. El surco medio posterior, que es el mismo surco medio posterior del bulbo, como vamos a ver a continuación, y que es el mismo surco medio posterior de la médula. Es decir, es un surco que tiene el mismo nombre, vaya por donde vaya. Vamos a comenzar viendo nosotros la mitad inferior del bulbo. Este tiene todas las características que tiene la médula en su cara posterior. Es decir, tiene un surco, un surco por donde pasa la arteria, no pasa ninguna arteria acá. ¿Ok? Surco medio posterior. Y por fuera vamos a encontrar también otro surco, miren, más afuera, este surco de acá, que es el surco colateral. Surco colateral, o también llamado posterolateral. También llamado posterolateral. Por ahí sí pasa la arteria espinal anterior. Y no solo eso, por ahí también salen las raíces raquídeas posteriores. La posterior, arteria posterior. La arteria espinal posterior. ¿Qué dije yo? Anterior. Para ver, estaban atentos, ¿eh? Los felicito, los felicito. ¿Ok? Ya. Entonces, ¿cómo se llama este surco? Medio posterior. ¿Y este? Ya. Todo lo que hay entre ambos surcos es el cordón posterior. Y se acuerdan ustedes que en la médula el cordón posterior tenía su propio surquito. Un surquito bien delgado, que se conocía con el nombre de surco intermedio, el surco intermedio. Este surco está dividiendo el cordón posterior, que es todo lo que ven ustedes entre los alfileres rojos y amarillos, en dos fascículos. Este que está bien pegado a la línea media, que es bien delgado, el fascículo grácil o delgado, también se llama fascículo grácil o delgado, ¿no? Y más hacia afuera otro fascículo un poco más grueso, que es el fascículo cuneiforme. Ambos fascículos, grácil y cuneiforme, pertenecen a la vía del cordón posterior, que es una vía que ocupa todo el cordón posterior, exclusivamente, no hay nadie más ahí, la vía del cordón posterior. Y que lleva, es una vía sensitiva, es una vía ascendente, que lleva vibraciones, tacto fino y propiocepción consciente. ¿Okay? Y propiocepción consciente. ¿Ok? Bien, entonces vamos a ver acá. ¿Qué cosa es esto? Surco medio posterior. Para la arteria No pasa ninguna no arteria. pasa nada. ¿Ok? Luego este surco. No, este es el colateral. ¿Por dónde pasa? La arteria espinal. Y este surco de acá, intermedio, que está dividiendo el cordón posterior en dos fascículos. Uno que lo ven aquí delgadito, grácil o delgado, y cuneiforme. Por último, observen ustedes el fascículo grácil, miren, ¿ve? El fascículo grácil hacia arriba termina en una especie de tubérculo que está acá, ¿ve? El famoso tubérculo grácil. Miren, le pongo el tubérculo grácil. Lo pongo más abajo, es fascículo grácil. Ahí lo pongo al costadito, ¿no? Fascículo grácil. Pero si yo lo pongo cerca al ángulo inferior, miren, ¿no? Está a ambos lados del ángulo inferior de la fosa romboidea, es tubérculo grácil. Ahí se encuentra un núcleo, que es el núcleo grácil. Es uno de los núcleos de estación que tiene esta vía. ¿Okay? Y por fuera del fascículo cuneiforme, por arriba también hay su grande también el tubérculo cuneiforme, ¿no? Entonces acá estaría el tubérculo grácil y más hacia afuera el tubérculo cuneiforme. Ahí terminan esos dos fascículos. Ese es un modo de terminar. ¿Puede decir también fascículo cuneiforme o sí o sí tubérculo? No, el fascículo está abajo. Imagínate un fósforo. Ya. El palito es el fascículo y la cabeza es el tubérculo. Ah, ya. ¿Entiendes? Sí. Entonces, los fascículos están coronados por un tubérculo. Claro. Bien. Y terminamos acá con esto. ¿Qué cosa es esta? La fosa romboidea. ¿Cuántos ángulos tiene esta fosa romboidea? 4. ¿Qué ángulo será este? Superior. ¿Y qué ángulo será este? Inferior. Correcto. Como ya les dije antes, esta fosa romboidea tiene un surco. ¿Cómo se llama?
Medio posterior. El surco medio posterior, por donde pasa la arteria, tampoco pasa por Doctor, acá. la fosa romboidea, ¿a cuál pertenece? ¿A qué estructura? Es la cara posterior. Está conformado, mira, ¿has visto que el rombo está formado por dos triángulos? Mira, un triángulo superior y un triángulo inferior. El triángulo superior está conformado por la cara posterior del puente. Toda la cara posterior del puente forma el triángulo superior. Y el triángulo inferior está conformado por el bulbo raquídeo, por la cara posterior del bulbo raquídeo en su mitad superior. Mitad superior de la cara posterior del bulbo raquídeo, cara posterior del puente. ¿Ok? Ya. ¿Qué encontramos acá específicamente? Vamos a encontrar, número 1, en su ángulo inferior, el óvex o cerrojo. Mírenme. Cerrojo. Óvex o cerrojo. O cerrojo. Es una pequeña laminita de sustancia blanca que limita la salida del líquido cefalorraquídeo que hay en la médula espinal hacia el cuarto ventrículo. Es una especie, algo parecido a una válvula. Ese es lo que es el óvex o cerrojo. Luego tenemos dos trígonos, miren, ve, uno que está pintadito aquí de verde. Vamos a aprovechar el pánico. Pásale otro lápiz. Ya, de una vez ya. Sin dolor no hay gloria. Ok. Aquí tenemos dos trígonos, dos triangulitos pequeños, miren. El que está más pegado a la línea media viene a ser el trígono del hipogloso. Y el que está más alejado de la línea media es el trígono del vago. El trígono del hipogloso tiene en su interior al núcleo del hipogloso, que es un núcleo de origen del hipogloso. Para que vean la importancia, si yo destruyo el nervio hipogloso, es decir, el nervio, las fibras que salen de este núcleo, ¿no? Bajo ciertas condiciones el nervio puede volver a empatar y seguir funcionando normal. Pero si yo destruyo el núcleo, ese nervio, por más completo que esté, ya no sirve para nada. Porque el núcleo es el que hace funcionar al nervio. Sin núcleo no hay nervio, ¿no? Por eso que los núcleos están enterrados debajo de la fosa romboidea. En diferentes niveles están enterrados ahí. Algunos muy superficialmente, como el nervio el núcleo del hipogloso o el núcleo del abducen, están bien en la superficie, ¿no? Hacen relieve inclusive en la superficie. Y otros están enterrados un poquito más profundamente. ¿Ok? Por eso es la importancia de la fosa romboidea. Luego, en el triángulo superior, yo tengo estas eminencias redondeadas que están acá, que se conocen con el nombre de colículos faciales. Que dentro de estos colículos faciales está el núcleo del abducens, y la rodilla del facial. ¿Qué cosa es la rodilla del facial? Es una vuelta que le da al núcleo del abducens las fibras del nervio facial. Ambos elementos, rodilla y núcleo abducens, rodilla del facial y núcleo abducens, se encuentran dentro del colículo facial. ¿Okay? Dentro del colículo facial. Y a veces se engaña y dice, colículo facial, núcleo del facial. Y no es así. El núcleo del facial está por fuera. Lo que ahí se encuentra es el núcleo del abducens y la rodilla del facial. Luego, también en este triángulo superior, en la parte media, en el ángulo superior, miren, ¿ve? Yo voy a encontrar esta laminita de sustancia blanca muy delgada, ¿ve? Bien delgadita, ¿ve? Que representa parte del techo de este cuarto ventrículo. Es el velo medular superior. Lo voy a poner aquí con rosado. Miren, ¿ve? El velo medular superior. Siempre mostrándolo, tratando de sacar lo que se destaque ahí. El velo medular superior. Si ustedes ven el alfiler clavado en el ángulo superior, está mostrando el velo medular superior. Está como por debajo, cerca del medio. Está en el mismo ángulo superior, así como el óvex está en el triángulo, en el ángulo inferior, acá, aquí, ahí está el óvex o cerrojo. El velo medular superior está en pleno ángulo superior, ¿no? De la fosa romboidea. No me refería a que estaba como así, acá, no sé si es que es No, esos son otros elementos. A lo que estamos viendo nosotros es esto, al velo medular superior, ¿correcto? Ya. Ese velo medular superior hacia los lados, miren, ¿ves? Se transforma en unas columnas, miren, ¿ves? Esta, por ejemplo, está ya abierta, ahí se notan las fibras.
esta columnita de acá, que se conoce con el nombre de pedúnculo, ¿ve? Ahí está, ¿ve? Pedúnculo cerebeloso superior. Eso está fuera de la fosa, ¿cierto? ¿Mm? Ya está fuera No, de está la dentro, está formando el contorno de la fosa. Está formando el contorno de la fosa. Ese sería el pedúnculo cerebeloso superior. Entonces, esto es lo que encontramos en la fosa romboidea. En el ángulo inferior, el óvex. En el ángulo superior, Velo medular superior. el velo medular superior. En el triángulo inferior, pegado a la línea media, Trígono del trígono del hipoglóso. Y más separado, trígono del vago. Y en el triángulo superior encuentro el colículo facial y ahí está, ¿ves? El pedúnculo cerebeloso superior. El pedúnculo cerebeloso superior. ¿Mm? Son los elementos que voy a encontrar en esta fosa romboidea. Y ahora nos vamos finalmente ya a la cara posterior del mesencéfalo, en donde vamos a encontrar una lámina nerviosa que está dividida en 4 partes, ¿no? Conocida como lámina cuadrigémina. Esta lámina cuadrigémina está dividida en 4 partes, conocidos con el nombre de colículos. 2 colículos superiores que estoy mostrando acá y 2 colículos inferiores que estoy mostrando acá. El otro está un poquito destrozado, pero aún se nota ya, el colículo inferior. 2 colículos inferiores y 2 colículos superiores. Ambos colículos, o los 4 colículos, están separados entre ellos de la siguiente manera. Los derechos, ¿no? Los derechos de los izquierdos están separados por un surco que tiene esta, miren, esta dirección. Y los superiores de los inferiores por otro surco que cruza al anterior. ¿Qué figura está formando ahí? Una cruz, ven, miren. Entonces, ¿cómo se llamaría ese surco? Cruciforme, el surco cruciforme. El surco cruciforme es el que separa a los 4 colículos, ¿no? Están separados por el surco cruciforme. Finalmente, los 2 colículos superiores son de función visual y los inferiores son de función auditiva. ¿Qué significa eso? Que por estos colículos están pasando esas vías, la vía visual y la vía auditiva. Por último, ya finish con esto, esta es cortesía de la casa. El mesencéfalo está atravesado por un conducto, miren, ve, ahí está, ve, este conducto, miren, ve, que está conectando al tercer ventrículo que está aquí en este espacio, el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, del cual la fosa romboidea es parte. ¿Cómo se llama este conducto o acueducto? Cerebral o mesencefálico. Ya no me use de Silvio, si no use de Silvio mueres, ¿eh? Ya no es, ya olvídense de los epónimos, ¿no? Ya no es acueducto de Silvio, ya no es prensa de Herófilo, ¿ok? Ya no es el triángulo, ¿cómo se llama ese triángulo de la, cercano a la ingle, ¿cómo se llama ese triángulo de Scarpa? Tampoco, ya no, los epónimos ya no se utilizan. Entonces aquí es simplemente acueducto cerebral o acueducto mesencefálico y punto. O si prefieren conducto cerebral o conducto mesencefálico. Conducto o acueducto viene a ser lo mismo, ¿no? Sea como lo llamen, conecta al tercer con el cuarto ventrículo y atraviesa todo el mesencéfalo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, a ver muchachos, ustedes mismos son. Dime.